a todas y a todos, agradeceros vuestra presencia y antes que nada, por favor, pediros que los teléfonos estén silenciados. Anticiparos que este acto, aunque ya en algunas ocasiones hemos hecho alguno, representa un inicio de colaboración entre la Asociación Pro Derechos Humanos de España, que está aquí Julia, que es la tesorera, Pedro López, que es el secretario, y el Club de Amigos UNESCO. O sea que en el futuro pues iremos realizando pues, actos de las características un poco similares a este que hoy realizamos. Sin fecha todavía, uno de los próximos actos que realizaremos será crímenes económicos y medioambientales contra la humanidad. Y yo, sin más, pues agradeceros vuestra presencia. El formato va a hacer una pequeña presentación ahora a mi compañera Julia, proyección de la película, del documental, perdón, que dura 1h30, y después Ana Mesuti y Chato Galante, pues ya habrá una pequeña intervención por su parte y después ya abriríamos un coloquio. Entonces muy agradecido por vuestra presencia, Julia, cuando quieras. Lo que ha dicho Antonio. Buenas tardes a todos y gracias por haber venido. Soy Julia Castaño de la PDH. Bien, iniciamos el tema de la primera colaboración con una película que muchos de nosotros ya hemos visto, pero que hay que ver 1000 veces si es necesario. La idea inicial de Almudena y Robert, que son los directores de esta película, era hacer un documental sobre los bebés robados durante el franquismo. Cuando empiezan a grabar, se encuentran con la lucha de las víctimas de la dictadura por su derecho a la justicia, desde la presentación de la querella argentina a las querellas individuales y colectivas en los juzgados españoles. Entonces deciden acompañar el proceso de los bebés robados con la querella, con los crímenes franquistas. Durante 6 años graban 450 horas para terminar montando 92 minutos. Trabajo en el que se invirtió más de un año. Su estreno mundial fue en la Berlinale en febrero del 2018, logrando el premio del público y el del Cine por la Paz y los Derechos Humanos. En el año transcurrido, el documental ha sido premiado en 28 ocasiones, sobre todo en festivales en el extranjero. Últimamente ganó el premio Fouquet y el Goya a la mejor película documental y fue preseleccionado por la nominación a los Oscar. El objetivo del documental es facilitar una discusión a día de hoy sobre las consecuencias de la transición y el pacto del olvido en nuestro modelo social, en los problemas de convivencia que arrastramos y las limitaciones de nuestra democracia. Pretende llegar al conjunto de la sociedad, también a quienes no conocen la historia o creen que es mejor olvidar el pasado. Para ello, la opción fue dar una visión general y seleccionar algunos casos de los que se hace un seguimiento desde la proximidad. Evidentemente, no se puede seguir la represión franquista en todas sus formas ni en todos los territorios, hubo mucha. Queremos agradecer a todas las personas que han trabajado para el documental, en particular los directores, Almudena y Robert, y dedicar un gran recuerdo a Carlos Eslepoy y doña María Martín, que veremos en el documental. Y damos paso a la proyección y nos vemos dentro de 1h30. Venga, gracias. ¿Verdad? Vamos a seguir. Voy a dar un muy pequeño perfil de los dos compañeros, que más que lo que habéis visto, pues poco hay, porque ha sido Ana Mesuti, que nos va a acompañar en el debate. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde inició la carrera docente en Filosofía del Derecho. Obtuvo el título de doctora en Derecho de la Universidad de Salamanca, premio extraordinario del doctorado.
Fue funcionaria de las Naciones Unidas en Viena y Ginebra. Se ha especializado en filosofía del derecho penal en la Universidad de Sapienza de Roma, abordando principalmente los temas relacionados con el tiempo y la pena desde la perspectiva de la hermenéutica filosófica. Continuó su actividad académica en el Instituto Vasco de Criminología de San Sebastián, en la Escuela de Magistratura de la ciudad de San Pablo en Brasil, en la Universidad de Ginebra, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Rosario, en Argentina. Es autora, entre otros muchos, de 3 libros, que solo voy a decir 3 porque tiene mucho más: Un deber ineludible, la obligación internacional del Estado de perseguir penalmente los crímenes internacionales. Lo escribe en el año 2013. El tiempo como pena, en 2008. La justicia desconstruida, en el 2008 también. Ha publicado numerosos artículos sobre filosofía penal en revistas especializadas de derecho penal y la filosofía, entre otras, claves de la razón práctica, y ha participado en varias obras colectivas. En cuanto a José María Galante Chato, pues poco se puede decir porque ya lo ha dicho él en la película. Luchador antifranquista desde muy joven, expreso político, miembro de la Comuna, torturado, también lo ha dicho él, por Billy el Niño, y ha presentado junto con casi ya 500 personas la querella argentina. Vamos a empezar el debate. Ruego, por favor, para que hable el mayor número de gente, que seamos breves y que nos atengamos al contenido de la película. Será más fácil porque no quisiéramos cortar la palabra a nadie, pero que mucha gente participe. ¿De acuerdo? Por favor, compañeros. Bien. Ana y Chato van a hacer una pequeña entrada en materia, de tal manera que podamos empezar el debate. Bueno, perdón. Ustedes me dicen si me oyen o no. Siempre me emociona ver este documental. Siempre. Es decir, siempre me tiento a irme, pero no. Tengo que quedarme porque algo nuevo siempre aprendo. Pero yo me he prometido, para no tomar más tiempo de lo que tengo previsto, de lo que me han dado, generosamente debo decir, porque a pesar de que el tiempo es breve, es valioso el que ustedes me han dado. Espero tener los méritos para hacerlo. Preparado algo escrito. Sé que en general a ustedes no, en España no les gustan, en la universidad nos dicen no les gustan las cosas escritas, hay que leer, para leerlas nos gusta que hablen de memoria, digamos, de memoria o de... Pero yo me tengo miedo, ya mismo estoy excediendo algún minuto, robándome algún minuto. Entonces, puntos del documental que me pareció importante señalar. La primera escena comienza dentro de este documental, dentro de la trama, con la víctima de las víctimas, con María Martín.
Su lucha será frustrada por la muerte, pero antes ha sido frustrada por todos aquellos que, pudiendo ayudarla, no lo han hecho. Algo se nos sugiere de este final que la acechaba. Su sombra se refleja en la pared cuando nos lleva a la fosa donde reposa su madre. Reposo imposible debajo de una carretera. Y María dice francamente: qué bruta la vida, qué brutos los humanos. Como si nos anunciara las historias que se dirán después. Es el prólogo del documental, es el prólogo. El documental se fue gestando al mismo tiempo que se gestaba el movimiento social en torno a la querella y refleja la evolución de la causa misma. Sigue una cronología propia, que es la que refleja la lectura de los hechos que van haciendo los directores para ofrecernos una interpretación coherente. Los viajes, hay varios viajes, escenas de viajes, de despedidas, de llegadas, de bienvenida, viajes en coche, viajes en avión, el viaje en tren a Sevilla. El tema de la justicia universal representado en esta movilidad espacial. La filmación estaba incorporada a nuestras actividades. No había querella, trabajo de querella y documental. Estaban siempre juntos. Siempre nos estaban persiguiendo, podemos decir. Momentos cruciales. Algunas entrevistas con la jueza. Y cuando la jueza recibe a los 13 querellantes y sus acompañantes, entre ellos algunos diputados, asume el compromiso con Ascensión, compromiso que teníamos que asumir nosotros los letrados para que se pudiera ejecutar ese compromiso. Pero también se compromete con todos y les dice que su causa es la más importante que tiene en el juzgado. Eso es muy importante. Y tiene 90.000, en ese momento unos 90.000 folios, llegaban hasta el techo. La audiencia de extradición con 2 imputados, perdón, no en ese momento, en momentos posteriores. La audiencia de extradición con 2 imputados es un momento importante, muy importante, porque es la primera vez que ellos están, si las víctimas es la primera vez que declaran frente a un tribunal, es la primera vez que ellos se encuentran sentados como reos frente a un tribunal, porque si no, no estarían pidiendo su extradición. Todo el tribunal estaba a favor de negar esa extradición. Tanto el abogado, el fiscal, como por supuesto el abogado defensor y la Audiencia Nacional. Pero los momentos importantes, lo más importante es que podemos hacer revivir, y por eso uno no se cansa de verlo, el documental, nos permite hacer revivir a compañeros de ruta que ya no están. Al entrañable Carlos Eslepol, a su sonrisa, que es un verdadero himno a la vida. Verlo es suficiente para sentir ganas de continuar la lucha. La clave del vínculo del documental con nuestras emociones es precisamente la presencia real, no ficticia, de las víctimas frente a nosotros, que también estamos presentes ante ellos, mirándolos. El documental no es un documento, es mucho más. Deja constancia, pero en un medio que no es escrito, ni oral, ni solo visual, sino todo ello nos transmite una historia verdadera a través de vivencias auténticas, no actuadas, de quienes participan en ella. Es la vida en carne viva. El dolor que vemos es un dolor que está sufriendo la persona en el momento mismo que la filmaron. Cuando llora Ascensión, no llora para la cámara. Ascensión llora porque tiene que llorar. Por eso nos llega tanto. Lo mismo pasa con la tristeza, la angustia, la frustración, pero también con la alegría, la felicidad que presenciamos. Y para terminar, aquellas esculturas tan hermosas que aparecen al principio de la película en un escenario desierto, ahora al final están rodeadas de gente, pero sobre todo de niños, lo que es una hermosa promesa que nos deja a todos esta hermosísima película.
Gracias Almudena, gracias Robert. Nuestro trabajo no quedará en el olvido. Buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos por acudir a ver el documental. Yo muy brevemente, solo 3 pinceladas y abrir el debate, que creo que es lo más interesante, ¿no? El documental, como habréis visto, lo que hace es recoger la historia de un grupo de gente víctimas de la dictadura franquista por muy diverso tipo de motivos, empeñados en reivindicar un derecho humano básico, el derecho a la justicia, porque consideramos que sin el cumplimiento de ese derecho, sin que haya justicia, no habrá ni posibilidad de reparación ni posibilidad de restablecer la verdad, que es el principio sobre el que podemos intentar reconstruir una reconciliación en este país digna de tal nombre, ¿no? Hay 3 aspectos del documental que a mí me interesaría subrayar, ¿no? El primer aspecto es que está hecho desde un punto de vista actual, porque nosotros no pensamos que estemos hablando de memoria en un sentido histórico, estamos hablando de crímenes contra la humanidad que están presentes hoy, porque hoy están esas fosas, porque hoy están esos bebés robados buscando la identidad, porque hay madres buscando a esos hijos desaparecidos, y porque hay torturadores por la calle. Entonces, mientras eso sea así, mientras no podamos parar a esas víctimas, mirarles a los ojos y decidir que podemos cambiar esa situación, que debemos de recuperar esas condiciones de convivencia democrática plena, eso seguirá estando presente en nuestra sociedad, y el no haber aprobado esa asignatura tiene consecuencias en nuestro presente actual, que aquello de que cualquier pueblo que no aprende de su historia está condenado a repetirlo. Tenemos la prueba evidente con la ascensión de Vox y las posibilidades de encontrarnos con la extrema derecha pasado mañana en el Parlamento de Diputados. El segundo aspecto que quería tocar es que, desde nuestro punto de vista, este no es un problema que afecte ni solo ni fundamentalmente a las víctimas o a las víctimas y sus familiares, que es el conjunto de la sociedad la que está metida en este embrollo y la que debe de superar este problema, que mientras no consigamos romper ese círculo estrecho de la gente víctima o de la gente más directamente implicada, mientras no seamos capaces de convencer al conjunto de la sociedad, y desde ese punto de vista está hecho este documental. Es un documental que en su centro no está la política, en su centro están los derechos humanos, porque es la forma de llegar al conjunto de esa sociedad, es establecer que no estamos hablando de aspectos concretos de política, etc. Estamos hablando de algo previo a eso, estamos hablando de humanidad. El último aspecto que está directamente relacionado con eso que os digo es que el discurso es el discurso de los derechos humanos. Eso en algún momento nos ha valido alguna crítica, por ejemplo, en algún periódico en el que se ha hablado de que hacíamos una especie de memoria humanitaria frente a la posibilidad de una memoria más política, etc. Desde nuestro punto de vista no hay nada más político hoy en nuestro país que reivindicar el cumplimiento estricto de los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que eso es lo que puede llevarnos a poner a este país realmente en el sitio y en el lugar que le corresponde en este momento, que la crisis evidente del régimen del 78 es porque no aprobamos en aquel momento esa asignatura, y que ya es hora de
de aprobarla, que no podemos pasarla a una cuarta generación, la herencia de que tenga que acabar de una vez con todos los vestigios en nuestra vida pública de la ignominia que supuso la dictadura franquista. Ese es el objetivo de nuestro documental, llevar eso a toda la sociedad. Lo queremos llevar a los colegios, a las asociaciones como el CAUN, a todos los sitios donde podamos, porque es necesario, es imprescindible que esta sociedad apruebe de una santa vez, después de 80 años, esta asignatura pendiente. Muchas gracias. Me van dando sus nombres porque no les conozco, por favor. Primeros 3, 4 y respondemos. Sandra. Ah, perdón. Sandra. Vicente. Bien, pues vamos a responder a los tres, ¿vale? Mercedes. Bueno, muchas gracias por haber presentado el documental, por habernos no abierto los ojos porque los teníamos abiertos, pero habernos llevado un poquito más adentro. Mi pregunta y mi desesperación, por decirlo de alguna manera, es el ver la respuesta de la gente en la calle cuando les preguntan qué es aquello de la ley del olvido. Pero no ya de decirte, mira, pues no lo sé o me lo puedes explicar. Es que me da la sensación que dicen verdaderas barbaridades. Entonces, esa es mi desesperanza y eso es lo que han ganado el fascismo. Y eso sí que es muy difícil de combatir. Y eso nos lleva a Vox como nos está llevando ahora. Entonces, esa es mi desesperanza. ¿Cómo lo hemos hecho tan mal, o la educación lo ha hecho tan mal para que haya jóvenes que respondan eso? No ya que digan, es que no lo sé, me lo puede explicar, o es que no lo he vivido, o no me lo han contado mis padres. Es que decían verdaderas atrocidades o barbaridades. Entonces, esa es un poco mi desesperanza. Sí. Sandra. Lo que realmente creo que hay que romper las palabras es bien tapado y tapado. ¿Por qué? Porque esas palabras que dijo el capullo de Franco es lo que tiene a este país en la ignorancia total. Y creo que ya va siendo hora de que todas esas barbaridades salgan a la luz. Y voy a poner algo, porque si eso no sale a la luz, se volverá a repetir exactamente lo mismo. Porque si olvidamos esas crueldades, tapando la boca, incluso no solo la boca, la mirada se seguirá repitiendo. La prueba la tenemos con el Vox y con esos que levantan la mano diciendo viva España, al contrario de la sangre que han dado en este país, la sangre, la estructura y la barbarie que han hecho. Creo que ya va siendo hora de romper esas palabras del perro de Franco, ya va siendo hora. Mi pregunta es, ¿qué hacer? Y ahora, ¿qué hacer? Porque claro, hasta aquí hemos llegado. En la película nos lo explica lo que un sector de la ciudadanía se ha movido. Otros también se están moviendo por otras partes, en fin. Pero la derecha está cogiendo fuerza, está cambiando de estrategia. Y nos encontramos ante una bifurcación inmediata en donde, si bien la derecha está dividida, la izquierda pues incluso parece que lo está más. ¿Qué va a pasar? Como volvamos a tener un parlamento y un gobierno de izquierdas, pues a mi modo de ver seguiremos en algo que podemos calificar de pataleo y seguir intentando. Solamente teniendo un parlamento y un gobierno
de izquierda podemos tener esperanzas. Y en esta esperanza pregunto, ¿qué hacer? Yo, por empezar por la última, y en mi opinión personal e intransferible, hay un aspecto de tu pregunta que tiene que ver con la política general. Yo no voy a contar, entre otras cosas, no milito en ningún partido, pero habría que preguntárselo eso a los partidos políticos que se presentan y a las candidaturas que se presenten. Lo que yo sí te puedo contestar es qué es lo que nosotros queremos hacer desde un movimiento social. Ese es el tema. Desde un movimiento social nosotros lo que tenemos que hacer es seguir peleando. Entre el 2010, que presentamos la querella argentina, y el día de hoy, han pasado muchísimas cosas. Cuando nosotros presentamos la querella argentina, en este país nos llamaban locos. Cuando llegamos al Congreso de Diputados, los diputados corrían para no vernos. Hicimos el viaje y cuando volvimos había 28 medios de comunicación en la rueda de prensa que dimos. No apareció ni una letra escrita en ningún sitio. En la actualidad, ese tema, el tema de la memoria, el tema de la necesidad de la justicia, puedes coger todos los días el periódico que quieras que aparecerá algo relacionado con eso. Nosotros ahora mismo hay un intergrupo dentro del Congreso de Diputados capaz de llevar proposiciones de ley, la última sobre la ley de amnistía, que en modificación de la ley de amnistía en el sentido planteado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que no salió, a pesar de estar apoyada por toda la gente que apoyó al PSOE en su y que llevó al gobierno del Partido Socialista. El Partido Socialista votó en contra, volvió a pisotear su historia y votó en contra de eso, de esa ley de amnistía que se reivindica en este documental. Hoy nuestra idea es que ya empezaría a tener bastante más difícil hacerlo. Ahora mismo no solamente está en la querella argentina, que sigue acumulando más querellantes, se han presentado hasta 50 querellas en España, de ciudades, contra Billy el Niño por torturas, contra un torturador en Valencia, contra un torturador en Asturias que ha torturado, entre otros, a Gerardo Iglesias, ex secretario general del PC y de Izquierda Unida. Se han presentado querellas contra contra Muñecas, el capitán Muñecas, el capitán golpista de la Guardia Civil, mano derecha de Tejero. De esas querellas, 3 han sido admitidas a trámite en el Estado español. La de un pueblo que arriba hacia Madrid, una contra Billy el Niño y otra en Valencia contra un torturador llamado Benjamín Solsona. Eso es hacer cosas. Las que no están ahí, están ahora mismo, algunas de ellas ya en el Tribunal Constitucional. Ya han rechazado esas querellas en el Tribunal Constitucional. Tenemos abierta la vía para llegar a los tribunales internacionales. Iremos a los tribunales internacionales, iremos al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas a personarnos con este asunto. Conseguiremos, porque el comité se ha pronunciado reiteradamente en contra de la aplicación de la ley de amnistía y a favor de los principios de justicia universal. Seguiremos con ello. Hemos peleado en muchísimas peores condiciones de las que hay ahora y de las que habría con un gobierno de la derecha. Claro que es mucho mejor y creo que nadie discutirá sobre el carácter de izquierda del voto de todos los que estamos aquí, y que sería mucho mejor. Pero al margen de eso, cuando nosotros decimos que tenemos razón histórica y que vamos a seguir avanzando, se pongan como se pongan, es que no van a ser capaces de pararnos. No van a ser capaces de pararnos, porque con estos problemas no se acaban si han pasado 40 años como si han pasado 80, que es nuestro caso, porque seguirá habiendo gente dispuesta a pelear
porque la gente que levantó este movimiento no fuimos nosotros, fue la generación de los nietos, la generación de nuestros hijos que fue a buscar a sus abuelos a las fosas comunes. Ese es el inicio del movimiento de la memoria en este país, y si nos pueden, habrá otra generación que tome el relevo. En el documental lo tenéis, está la madre de María Martín, está María Martín, está la hija de María Martín, y los hijos de la hija de María Martín están ya haciendo actividad relacionada con la querella argentina. No lo van a poder parar por eso, porque es algo que atañe estrictamente a la dignidad de las personas, a la humanidad de la gente, y hay ahora mismo muchísima más fuerza que hemos tenido nunca para llevar adelante esta lucha. Y una de las pruebas también es la repercusión de ese documental. Este documental el día 4 se pondrá en la televisión, en la 2 de Televisión Española. Eso será un nuevo círculo más amplio que englobará gente que entenderá eso. Eso es lo que nosotros podemos hacer, eso, y pedirle a los partidos políticos que no pateen ni su historia ni la historia de nuestro país, y de eso nos encargamos todos los días, no te preocupes, que nosotros le fuimos a recordar al PSOE lo que había hecho, las implicaciones de lo que había hecho, y que había decenas de miles de personas en fosas comunes cuyo único delito había sido militar en el mismo partido por el que ellos tenían acta de diputados, y que como leches no les daba vergüenza votar lo que votaron en esa circunstancia. Y eso se lo recordamos todos los días educadamente, es nuestra forma de ser, todos los días se lo recordamos. ¿Alguien quiere hablar, preguntar algo? Dígame su nombre, por favor. Bueno, yo solo quiero... ¿Es ya mi turno? Sí. Porque no hay más. Solo quiero felicitar a todo el mundo que ha hecho este documental. Un poquito más fuerte, por favor, un poquito más. Quiero felicitar a todos los que han hecho el documental, y desde luego decirle a el Chato, pero se me ha olvidado el nombre. Chato. Que yo admiro a personas como vosotros, que habiendo sufrido lo que habéis sufrido, seréis con esa entereza, sin ánimo de venganza y sin parar, y sobre todo la esperanza y el optimismo. Porque yo, en cambio, me he quedado en el documental con una frase: que están esperando a que todos las víctimas vayan desapareciendo, y así ya ellos, pues nada. O sea, yo veo el vaso medio vacío, tengo este problema. Entonces me viene muy bien escuchar a gente como vosotros, que encima que lo ha sufrido en la piel, como cuando contáis vuestras torturas, pues yo no habría podido seguir en pie, estaría hundida por la vida, llorando por todos los rincones y quejándome, y no lucharía nada, yo qué sé. Yo admiro a gente como vosotros, así que muchas gracias por la esperanza, la semillita de esperanza que se me siembra hoy en mí, porque yo estoy siempre un poco desesperanzada. Así que gracias. Enrique, mi nombre. Diría una cosa muy concreta: las sentencias de los tribunales militares que se han dado durante toda la época de la dictadura, esas sentencias quedarían eliminadas, corregidas por motivo de la ley de amnistía, de modificar la ley de amnistía. No creo que sea posible, no estoy informada al respecto de eso concreto, pero son tribunales totalmente ilegítimos. Es decir, si una vez que se declare que ese gobierno, ese Estado
es un Estado ya dictatorial, ilegítimo, genocida y asesino, no es necesario atacar cada una de sus instituciones, ¿no? Menos aún los tribunales militares, que eran la mano derecha para ejecutar los crímenes. Pero en la medida en que eliminar, por ejemplo, el historial jurídico de la persona es una forma de rehabilitar. Ya eso es un problema. Es que ahora mismo, por sorprendente que parezca, yo soy un delincuente amnistiado. Mi torturador nunca ha sido juzgado, pero también está amnistiado, ¿no? Pero el problema es que hay gran cantidad de procesos. A mí también me juzgó un tribunal militar y en mi querella no figura porque no tenía acceso a la documentación, pero hay muchas querellas presentadas sobre tribunales militares, sobre todo todas las de desapariciones forzadas de la primera fase del franquismo, todas son tribunales militares que juzgaban a la gente de 20 en 20, de 30 en 30, de 100 en 100 y que pedían pena de muerte para la totalidad de la gente allí procesada. Si hay algún mecanismo ilegal es cuando los tribunales militares juzgan a los civiles. O sea, si hay una debilidad en el terreno jurídico, que eso podrá hablar con muchísimo más conocimiento de causa Ana que yo, es precisamente esa. El Tribunal de Orden Público se hace para intentar que no sea el manu militari como se juzgue a la gente, que por ejemplo, como era nuestro caso, pues ha decidido montar un sindicato democrático de estudiantes, o en el mío, más particular, montar un club de cine en el San Juan Evangelista y una peña de flamenco. Y ahí empieza mi historia con la política, porque quiero hacer algo que no me dejan hacer. Y en vez de hacerlo ya por lo militar, pasaron a hacerlo por lo civil. Pero es exactamente igual, tienes querellas presentadas por ese asunto, y nuestra reivindicación es que se anulen, como decía Ana, que se considere ilegítimo, ilegal desde todos los puntos de vista esos procesos, esas leyes y esas sentencias, y que se anulen nuestras sentencias, que dejemos de una vez. Nosotros en la comuna, en San Pablo, nos conocemos como delincuentes. Cuando decimos ese delincuente es porque seguimos siendo delincuentes. Nuestra pelea es a ver si de una santa vez dejamos de ser delincuentes. ¿Yo quería añadir algo, Ana? No, simplemente que quería, en la pregunta anterior, que tocó el tema del tiempo, de que se nos mueren las víctimas, nos morimos nosotros, como del equipo de abogados, ha fallecido Carlos, pero también otro bastante anciano que estaba en el equipo argentino, y tenemos también miedo de que se mueran los verdugos, es decir, los que están vivos, proporcionalmente poquísimos, ellos no se tienen que morir, porque la justicia no queremos que venga del cielo, tenemos justicia aquí y queremos que se ejerza esa justicia. Y después algo muy interesante con respecto al tiempo. El argumento, pero es algo que no sé cómo lo estamos descubriendo simultáneamente sin haber conversado sobre eso varias personas, es que el mandar las cosas al pasado y considerar memoria, insistir en que pasaron tanto tiempo y todo eso, es un argumento claramente de los que se oponen a la búsqueda de justicia. El tiempo que pasó, nosotros decimos, no importa el tiempo que pase, la justicia. No, señores, es que el tiempo no pasó. Es que tenemos que pensar en San Agustín. ¿Qué decía San Agustín? Que el único tiempo es el presente, el tiempo en que vivimos. Y entonces nosotros decimos, ¿por qué? Los de las fosas, es el pasado remoto, pasado más cercano, pasado... No, señores, las fosas las estamos pisando ahora. Y vamos a caminar por España y hay muchísimos lugares donde hay fosas. O sea, eso es ahora. Y me faltan los hijos robados ahora. Y me faltan muchísimas cosas que no necesito a
acudir a figuras jurídicas como el delito permanente, bueno, el problema de desaparición forzada que continúa. No, porque ya ahora se está viviendo todo esto. La injusticia de los crímenes es ahora, como si se estuvieran cometiendo ahora, y eso lo tenemos que tener presente. Ese es el drama, de no tener presente eso. Tenemos que seguir sintiendo los fusilamientos, los disparos. Tenemos que tener viva todo eso. Muy bonito. Señora, ha pedido la palabra, sí. Mi nombre es Isabel. Yo comparto lo que ha comentado la interviniente anterior. Soy bastante escéptica. Me gustaría también... comparto el escepticismo, sobre todo porque, bueno, pues me gustaría tener esa visión tan optimista, pero creo que la sociedad española tiene incrustado un franquismo sociológico difícil de cambiar. No sé muy bien en los países en los que, digamos, se redactó las leyes de punto y final, como fue Argentina, como fue Chile, como fue Uruguay, no sé el sentir de la sociedad en general. Sí que creo un poco cuál es el sentir de la sociedad. O sea, el documental revela muy bien, por un lado, el desconocimiento que tienen los jóvenes. En ello tiene mucho que ver la formación, los planes educativos, cómo se aborda un pasado inmediato en la educación española, cómo se obvian determinados temas o cómo se manipulan o cómo se dejan en manos no de historiadores sino de publicistas con medios de comunicación que dan voz a personas, bueno, que no tienen una formación histórica. Bueno, esto se refleja en los planes educativos que estamos viendo, cómo los jóvenes desconocen un pasado inmediato. Por un lado es esto, y por otro lado el franquismo sociológico pervive en las estructuras más profundas del Estado. Quiero decir, cuando en una digamos, vista judicial el abogado defensor está en contra de que este señor se le extradite, pero es que también está el fiscal, que es el representante de la sociedad, con lo cual es muy relevante que la sociedad hoy en día no tenga en un ámbito de sede judicial una representación que pueda, digamos, canalizar esas voces. Con lo cual, bueno, ahí se resume un poco ese escepticismo. Y luego me gustaría, como segundo punto, esto ya es una pregunta, ¿cómo está la situación, la Comisión de la Verdad? Que bueno, sé que se había empezado a dar pasos y tal, no sé si esto se ha parado, si no se ha seguido, no sé, me gustaría solo conocerlo. Muchas gracias. Bueno, sí, Lina, yo quiero preguntar una cosa porque Cheto comentó que hay tantas querellas presentadas, entre ellas 3 admitidas. Me gustaría saber con qué criterio se admite o se rechaza la querella. ¿Qué argumento dan cuando rechazan una querella por torturas, por ejemplo? Pero los argumentos están claramente. Bien. ¿Respondemos a estas dos? Isabel, que preguntaba... Bueno, si era realmente una reflexión y que no era tan optimista, me gustaría serlo, la verdad. No la oigo, La pregunta concreta, sí, porque como se oye mal desde estoy aquí. con los audífonos, sí, he oído, no es que no he oído nada, pero si me puede... Isabel, en la segunda parte usted... Realmente, bueno, la segunda era cómo estaba el tema de la Comisión de la Verdad. Y luego lo primero era una reflexión que yo no comparte el optimismo. Era la pregunta. Pensaba que la sociedad tiene, digamos, incrustado un franquismo que, bueno, pervive y es difícil a ver en el documental. Creo que se refleja muy bien cuando este señor... hay algunos, hay que olvidar que esto se pasa. Sí, bueno, Isabel, eso en dos palabras te digo, lo de la Comisión de la Verdad, no tengo idea cómo va, porque para nosotros siempre fue claramente la vía judicial y que no se podía reemplazar, dar a las víctimas algo, digamos, consolatorio. Es importante la verdad, pero más importante es la verdad judicial, porque se dice y queda zanjado.
Y después quería decir que justamente pensaba en mi país cuando tú decías eso. Lo que llevó al triunfo, digamos, ahora no podemos hablar mucho de triunfo, pero siguen juzgándose, sigue el movimiento judicial. A eso nos llevó, no nos llevaron los jueces, sí, tal vez algunos, cuando los decidieron anular las leyes, pero fueron las madres de Plaza de Mayo. Fueron ellas las que llevaron el camino hacia la justicia. Por consiguiente, el movimiento social se unieron todas las víctimas, podemos decir, se unieron los familiares. Algo que aquí se deja notar la gran falta que hay de esa unidad en la izquierda. Eso es lo que quería decirte. Y lógico que no hay movimiento social, porque no reflejaría, yo creo, no todo lo que queremos, no todo lo que deseamos, el movimiento social. Esa es la triste verdad. Sí, sobre lo que planteabas, y después hablaré del optimismo. Sobre lo que planteabas, ¿por qué se niegan? Se niegan por dos cosas. Se plantea, en primer lugar, la prescripción de los delitos. Ha pasado ya suficiente tiempo como para que esos crímenes sean exonerados. Eso está directamente en contra de los principios del derecho internacional de los derechos humanos, que consideran que los crímenes contra la humanidad no prescriben. Bueno, la judicatura española prevarica conscientemente cuando utiliza ese argumento. La judicatura española hoy es la última barricada para defender la impunidad del franquismo. Ese es uno de los argumentos utilizados. La otra es la ley de amnistía. También contra la ley de amnistía se ha declarado el Comité Internacional de Derechos Humanos, ha planteado que no existen amnistías preventivas, que eso son leyes de punto final, que no se puede amnistiar un delito que no se ha juzgado, que tú tienes que investigar, tienes que juzgar, y después, si consideras que ese es un delito contra la humanidad, tienes que aplicar los mismos tratados que este país ha suscrito y, por tanto, considerar que ni prescriben ni son amnistiables y deben de ser juzgados. Y si no son juzgados aquí, funcionaría la justicia universal y este país estaría obligado o a juzgar aquí o a extraditar. De todo ese tipo de cosas, la judicatura española, exactamente por lo que tú dices, porque tenemos un Estado trufado de franquismo, sin ninguna duda. Yo no estoy en el reino de irá sino volverá, lo sé muy bien desde pequeñito en qué país estoy, peleando, pero esos mismos jueces que en 47 oportunidades nos han dicho que no, en 3 nos han dicho que sí. Ya hay 3 resoluciones a favor de juzgar en aplicación de eso, entre otras cosas, tirando de la sentencia del Tribunal Supremo de este país, que permitió que aquí, en aplicación de la justicia universal, se juzgara la justicia argentina, porque tiene narices que aquí se ha juzgado dictaduras del Cono Sur, y se siguen juzgando procesos de justicia universal en este país, sucedidos fuera, pero no mirando a este país. Eso le da una debilidad a la argumentación jurídica y a la situación de este país, que no aguanta el salir fuera de ninguna de las formas. Cuando perdió en Argentina, Ana hablaba de las madres de la Plaza de Mayo, que lucharon. Es probablemente la gesta de derechos humanos más importante que se ha hecho en el mundo jamás. Son una serie de señoras que con el nombre de sus hijos apuntado en un pañuelo blanco son capaces de aguantar una de las dictaduras más sanguinarias que han existido jamás, y dan esa pelea y empiezan siendo 8 y terminan, pero hubo una transición y hubo unas leyes de punto final y hubo que hacer 300 y pico querellas para que se admitiera la primera.
el juez Hugo Cañón. Nosotros estamos montando ese movimiento. Nuestra idea es que ese movimiento es una necesidad de esta sociedad, y si tenemos datos hoy, es de que ese movimiento va avanzando, de que hace un tiempo no existíamos, de que hace un tiempo nadie se planteaba este tipo de temas, y de planteárselo, se lo planteaban para ajustar cuentas con nosotros. Hoy ni siquiera el PP es capaz de oponerse a algunas de esas cuestiones. Hoy están votando por unanimidad ayuntamientos en este país declarar persona non grata a Martín Villa, y el Partido Socialista está votando en unos sitios a favor y en otros en contra. Todo ese tipo de actividad genera una situación. Yo no te voy a decir que este chupado lo vayamos a ganar mañana. Lo que te digo es que la única cosa que se puede hacer dignamente es enfrentarse a esta situación, porque sobre esta base no podemos construir un país en condiciones de convivencia democrática plena. Entonces nos quedaría como con el franquismo, o meternos debajo de la cama o pelear. Yo no es que sea particularmente optimista, es que me he tirado peleando desde que tenía 18 años y no me da la gana de dejar de hacerlo cuando tengo 71, porque hoy lo veo mucho más cerca que cuando tenía 17 años. Yo tengo las ideas más claras y esta sociedad está muy por delante que en la que yo empecé a pelear con 17 años. Entonces esa es mi idea de qué es lo que debemos de hacer. Alguien decía, ¿qué hay que hacer ahora? Hay que apoyar esas querellas. La gente que tiene que ponga esas querellas. Hay un movimiento, se van a recoger firmas para volver a llevar la ley de amnistía al Congreso de Diputados, participar en eso. Y terminaremos teniendo que salir a la calle, participar en esa movilización, llevar esto a los colegios de vuestros hijos, comprar este documental y ponérselo a vuestra familia y discutir sobre lo que pasó a vuestra familia, porque hay muchos chavales que nos vienen y nos dicen, me han robado mi historia. Y es verdad, les han robado su historia. No saben, alguna gente descubre con este documental que a su abuelo lo fusilaron, porque no se lo han dicho nunca en su casa. Eso es lo que nos da a nosotros fuerza, eso es lo que puede terminar cambiando la situación que hay. Claro que hay que limpiar el aparato de Estado. Es que lo más tremendo del pacto que se denuncia ahí es que convirtieron en el aparato de Estado de una dictadura sanguinaria en el garante de nuestras libertades y de nuestros derechos. Los mismos jueces que a mí me juzgaban terminaron en el Tribunal Supremo, terminaron en la Audiencia Nacional o en el Tribunal Constitucional. Y los mismos policías que a mí me torturaron fueron condecorados por la democracia, fueron los jefes de la Brigada Central de Información, fueron directores de seguridad del Estado, no solamente con el Partido Popular, con el Partido Socialista también. Con eso es con lo que hay que acabar. Eso es lo que hay que hacer, que a los políticos les avergüence. Hay que limpiar de nuestra vida pública esa herencia que lo corrompe todo. Este es el país más corrupto de toda Europa. ¿Por qué es el país más corrupto? Porque no rompió con un sistema caciquil y estructuralmente corrupto como fue el franquismo. Entonces, ¿de qué nos asombra que Villarejo, que era un miembro de la Brigada Político-Social, sea capaz de hacer las cosas que hace? O que algunos de los jueces sean capaces de dictar las sentencias de violencia de género, o lo que ha pasado con los chavales de Alsasua, o que sigamos aguantando 4 años después una ley mordaza que nos priva de derechos elementales. Claro, cuando nosotros decimos hay que
replantearse el régimen del 78, nos estamos refiriendo a lo que tú dices, y eso es una asignatura previa. Sin eso, gobierne el partido que gobierne, no iremos adelante. Y la última cosa, nosotros no queremos dar pena. A mí cuando la gente se conmueve, tal y cual, nosotros lo que queremos es justicia. Nosotros lo que queremos es ni más ni menos que la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en nuestro país. Yo ni me considero heroico ni ninguna. Yo hice lo que creía que tenía que hacer en aquel momento y sigo peleando por eso hoy, porque creo que es posible y sobre todo porque no creo que haya otra forma de ser un ser humano digno que sin pelear contra eso. Eso es todo. ¿Hay más preguntas o lo damos por cerrado?